Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Manso, pero no menso. Vamos, repítalo conmigo. Diga: manso, pero no menso. Y quiero decirle que yo vengo de una raíz religiosa tremenda en la que le enseñaron a uno a ser manso. Ahora, lo importante de ser hijo de Dios y de ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. No podemos llamarnos cristianos si no seguimos sus pasos. Ahora, ser como Cristo no significa dejar que te pisoteen. Diga conmigo: ser como Cristo no significa dejar que te pisoteen. Esta semana que pasó, una hija espiritual estaba desesperada, necesitaba oración de parte de sus pastores. No es una persona que comúnmente se comunica con nosotros. Creo que en los años que tengo de conocerla, nunca nos había pedido un tiempo. Yo estaba en reuniones aquí en la oficina, en la iglesia, y el día martes, y recibí una llamada de parte de mi esposa. Me dijo: la hermana fulana de tal está atravesando una crisis y yo prometí recibirla, pero también tengo esta otra ocupación, ¿tú la puedes recibir? Yo le dije sí, que se venga a la oficina. Y ella llegó, abrió su corazón, me contó algunas cosas que estaba viviendo, sobre todo algunas injusticias, diga conmigo: injusticias, que estaba pasando. Una mujer guerrera, valiente, luchadora, pero sola, muchos años sola. Esas mujeres valientes que son fuertes, que les ha tocado luchar solas. Y comenzó a contarme sobre todo muchas injusticias que en este momento le están pasando. Y hubo un momento en la conversación en que me sentí impulsado a decirle: hija, proceda legalmente. ¿Usted tiene las pruebas? Sí, pastor, yo tengo las pruebas. Usted tiene su derecho. Nosotros como hijos de Dios a veces permitimos que nos usen como tapete, como alfombra, y la gente, porque el mundo está confundido, la gente está confundida. Creen que porque somos cristianos pueden hacer con nosotros lo que quieran.
Y entonces le dije, proceda, usted tiene todo. Yo tengo todo, pastor. Usted tiene derechos. Y es que como cristianos muchas veces permitimos que hagan con nosotros cualquier injusticia. Y aparece aquella famosa frase en nuestra boca diciendo, todo se lo dejo a Dios. Claro, es admirable. Todo se lo dejamos al Señor. El Señor es el que pelea por nosotros. Pero permítame decirle que también hay cosas en las que nosotros tenemos que actuar. Y esto le va a cambiar la vida a alguien. Y esto le va a confirmar a alguien lo que tiene que hacer. Pastor, ¿será que lo que va a predicar es correcto? Vaya conmigo por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Este es un versículo muy conocido, pero muy profundo, más profundo de lo que nos imaginamos. Porque lo hemos leído y lo hemos escuchado infinidad de veces. Pero dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Todos los días sobrevivimos. Voltea a su vecino y dile, hoy estás sobreviviendo. Porque nosotros tenemos un ADN que nos identifica. Dice la Biblia que somos ovejas de su prado. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Ese ADN que nosotros portamos genera que alrededor nuestro haya mucha envidia, haya mucha batalla, haya mucha injusticia. Entonces dice, yo los envío a ustedes, tengan claro que aún en la iglesia encontrarán lobos. Tengan claro que aún en el ministerio hay lobos. Tengan claro que en la misma familia hay lobos. Por lo tanto, dice nuestro Señor Jesucristo, sean astutos como la serpiente y sean inofensivos o pacíficos como las palomas. Este es el verdadero equilibrio que Jesús nos establece. Permítame decirle. En otras palabras, este es el termostato del cristiano. Mansedumbre, pero con sabiduría. Diga conmigo, mansedumbre, pero con sabiduría. No mansedumbre a lo bobo, perdóneme que se lo diga, sino mansedumbre con sabiduría. También humildad con discernimiento. Y paz interior, pero con identidad firme. Tres poderosas cosas que yo necesito que usted las tenga claras. Diga conmigo, mansedumbre con sabiduría, humildad con discernimiento y paz interior, pero con identidad firme. Usted debe de tener firme quién es y dónde Dios lo tiene y para dónde Dios lo lleva. Alguien diga amén a eso. Ser manso, ser humilde, ser pacífico, por supuesto es vivir los frutos del Espíritu como Jesús lo manda que lo hagamos. Pero permítame con firmeza afirmarle que Jesús fue manso, pero no fue menso. Y debo de irme a la Escritura para sostenerle este mensaje. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19 al 24. Dice que aquella noche, voy a contextualizarle, aquella noche Jesús había sido capturado. Había sido llevado ante Pilato. Lo estaban interrogando también los sacerdotes. Los sacerdotes religiosos lo estaban interrogando. Y dice que estando adentro del lugar donde estaban interrogando a Jesús,
el sumo sacerdote comenzó a hacerle preguntas acerca específicamente de lo que Jesús predicaba, lo que él impartía. Probablemente de sus principios. ¿Por qué tú enseñas a ser libre? ¿Por qué tú sacas los demonios? ¿Por qué tú te rebelas ante nosotros los sacerdotes? Y dice la palabra del Señor que le interrogaban acerca de lo que les había enseñado a sus seguidores. Dice el versículo 20: y entonces Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en los templos, donde se reúne el pueblo, y nunca he hablado en secreto. Siempre todo ha quedado grabado. Todo está en la mente de las personas, todo está en el corazón de la gente. Nunca he enseñado nada incorrecto, porque lo estaban hostigando. Diga conmigo, lo estaban hostigando. Y dice el versículo 21: ¿por qué me hacen estas preguntas? Jesús se incomoda. Quiero que por un momento vea la escena y sienta lo que Jesús estaba sintiendo. Siendo hijo de Dios, estaba siendo interrogado por los que se creían santos. Y Jesús les dice: ¿por qué me hacen a mí estas preguntas? Vayan y pregúntenle a los que oyen. Ellos saben lo que yo predico. Ellos saben lo que yo he enseñado. Entonces, cuando Jesús le respondió eso a los sacerdotes, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada en el rostro a Jesús y le dijo: esa no es la forma de responderle a su santidad el sacerdote. Y en ese mismo momento, quiero que vea esta escena conmigo. Jesús es abofeteado fuertemente, pero Jesús repone su rostro y le pregunta al soldado, al guardia: dice, ¿acaso dije algo indebido? Porque si dije algo incorrecto, demuéstramelo. Jesús se dirigió al guardia: pero si dije la verdad, ¿por qué me pegas? Yo quiero que usted entienda esto. En Mateo, Jesús mismo nos enseña a que cuando nos den en una mejilla, pongamos la otra. Voltea a su vecino y dile: cuando te den en una mejilla, pon la otra. Pero en esta ocasión, Jesús, quien estaba siendo humillado y maltratado en su máxima expresión, y dice la Biblia que como cordero soportó todo, pero hubo un golpe que Jesús recibió que no le gustó. ¿Usted me está entendiendo ahora? Y Jesús se repuso, y me encantaría ver esa escena y ver el rostro de Jesús viendo a ese soldadito que se atrevió a golpearle la cara a Jesús. Y Jesús se lo quedó viendo fijamente y le dijo: ¿qué fue lo que dije incorrecto para que me golpees? Jesús no le puso la otra mejilla. Jesús reaccionó.
Me encanta cuando la Biblia dice que Jesús dijo, si estoy hablando la verdad. ¿Alguien aquí entiende esto? Cuando usted tiene la razón, no tiene por qué recibir un golpe. ¿Por qué a Jesús no le gustó esta bofetada? Había recibido azotes, había sido escupido, había sido maltratado, molido. Pero ¿por qué a este golpe en específico Jesús reacciona? Me permite decirle esta mañana que esta bofetada en el rostro de Jesús estuvo de más. Los hijos de Dios también tenemos dignidad. Voltee al humilde que tiene a la par y dígale, mírele la cara de humilde que tiene. En este momento, dígale, tenés derechos, tenés dignidad. Quiero recalcarle y quiero dejarle en firme esta mañana, porque usted debe de aprender, amado. Y esta palabra me reconfortó mucho a mí. Porque por mucho tiempo, yo hace muchos años, antes que sufriera una verdadera transformación, tenía un carácter horrible. Y esta palabra no alimenta caracteres horribles, permítame decirle. No tiene la intención de que los prepotentes salgan de aquí victoriosos. Porque no vine a aplaudir prepotencia. Simplemente vine a levantar a la gente que ha estado siendo humillada y pisoteada. Y a decirles que como hijos de Dios hay momentos en los que también tenemos que reaccionar. Jesús se dio cuenta que este soldado pasó la raya. Y cuando Jesús lo vio, lo detuvo. Yo quiero saber cómo se sintió ese soldadito en ese momento. Porque Jesús lo encaró. ¿Sabe por qué? Porque el mundo intentará pisotearte, pero nosotros estamos llamados a ser humildes, a ser humildes, pero no a soportarlo todo. Diga conmigo, debo ser humilde, pero tampoco debo soportar todo. Debemos darnos cuenta de que tenemos un lugar y debemos defender nuestros derechos. Así como el silencio no es cobardía, el defender mis derechos no es rebelión. No nos confundamos, amados. No nos confundamos. En la Biblia encontramos que Moisés fue un hombre manso y humilde. A mí me impresiona la manera en que la palabra del Señor describe a Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Voltee a ver al manso y humilde que tiene a la par, por favor, y dígale, igualito a ti. Dice Números capítulo 12, versículo 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre toda la tierra. Moisés era humilde, Moisés era manso, Moisés era sabio. Pero cuando el pueblo pasó la raya y abusaron de la bondad de Dios y de su autoridad, Moisés se enojó y ordenó matar a todos los rebeldes. El hombre más manso y más humilde. ¿Sabe qué dice la niña rebelde cuando la mamá la castiga?
mujer de altar. Dele más duro. Dele más duro. Porque el hecho de que usted sea hija y hijo de Dios no significa que va a permitir que le falten el respeto. Todo tiene un límite, amado hermano. Todo tiene una coherencia. No podemos, dice la Biblia, enojaos, airaos, pero no pequéis. Y ahí en esa línea manténgase. Tire la chancleta. Un día se lo van a agradecer. Reprenda cuando tiene que reprender. Tenga carácter. Ponga un límite. Dice Éxodo capítulo 32 versículo 17: cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, Moisés está bajando del monte Sinaí y encuentra al pueblo alborotado y desviado de como Moisés lo había dejado. Dice la Biblia que Josué escuchó los gritos abajo y exclamó a Moisés: parece como si en el campamento hay una guerra. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni de lamentos de derrota. Oigo sonidos de fiesta. Estas son cumbias que esos desgraciados tienen. A mí me suena como que si es la Sonora Dinamita la que está ahí abajo. Y a Moisés se le comenzó a calentar la sangre, al hombre humilde. Y dice que cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro, las danzas, la cumbia, y le ardió el enojo. Y entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro, fíjese, esto me llama increíblemente me llama la atención. Dice que tomó el becerro que habían hecho, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas que se bebieran esa agua con ese polvo. Diga conmigo, Herbalife les dio. De ahí viene Herbalife. Qué terrible, ¿no? Los obligó. Se beben esto, desgraciados. Ustedes me tienen harto. El hombre humilde. Si hasta el día de hoy la casa está de pie, es por una mamá humilde. Es por una persona que ora. Y ahí están abusando. Por último, dice la Biblia que se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en este pecado tan grande, Aarón? ¿O sos parte de esto? Y Aarón le contestó: cálmate, Moisés, no te disgustes tanto, mi señor. Tú sabes cómo es esta gente. Esta gente mala, diga conmigo, esta gente mala. Y ellos me obligaron y me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, quítenselas. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. También Aarón era un cobarde. Moisés vio a Aarón y pudo identificar que había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Porque cuando usted se desvía, es el hazmerreír de los demonios. Así que se paró en la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor,
vénganse aquí y únanse a mí. Quiero que siempre tenga claro que esto lo hizo el hombre más humilde sobre la tierra. Todos los que están de parte del Señor Dios Todopoderoso, acérquense aquí, apártense. Y todos los levitas se juntaron alrededor de Moisés, la gente con conocimiento. Voltea a la persona que tiene a su lado y dígale: es importantísimo que te nutras de palabra y que conozcas tus obligaciones y tus derechos. Por falta de conocimiento es que la gente se extravía. Fíjese que, cómo me llama la atención que los que siguen a Moisés son los conocedores de la palabra. Todos los levitas se acercaron a Moisés. Y Moisés entonces proclamó: esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada. Le dio órdenes a los levitas que tomaran una espada, corran al campamento de extremo a extremo y maten todos estos desgraciados, fiesteros, cumbiamberos, aunque sean sus hermanos, aunque sean su familia, aunque sean sus amigos, aunque sean sus vecinos, córtenles la cabeza. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Quiero decirle esta mañana que la mansedumbre no debe de anular lo correcto dentro de ti. La mansedumbre debe de discipularnos y enseñarnos, mas no anularnos. Y es que también hay rangos que uno tiene que respetar. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y Pilato lo burló, Jesús se quedó callado. Pero cuando el soldado lo bofeteó, Jesús le reclamó. Yo quiero decirle que usted tiene un rango espiritual. Siempre que vaya a una oficina, siempre que vaya a un lugar, siempre que vaya donde sea, entienda que usted tiene un rango. No se crea más, pero espiritualmente entienda que dentro de cualquier lugar allí hay huéspedes espirituales que reconocen lo que usted porta y que usted puede atar, que usted puede reprender. Esa vieja pintarrajeada, empelucada, pestañuda, que le hace la guerra. Basta ya de dejarse de humillar. Usted tiene autoridad en el Espíritu. Usted tiene rango espiritual. Es necesario que abras tu boca para honrar tu dignidad. No te estoy animando a que salgas de aquí como un altanero, jamás. Simplemente quiero que sepa que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene derechos y no tiene que permitir que nadie lo pisotee. Usted está aquí para aprender. Dice la Biblia: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ejerza autoridad. Reclame lo que le pertenece. Hay cosas que se le han ido de las manos por bobo, por menso. Y usted no necesita que el pastor ore por usted. Usted tiene autoridad para orar. Deje de hacerse la víctima.
y comience a ejercer lo que le pertenece, la autoridad que usted tiene. Ya le he enseñado aquí varias veces. ¿Quién es ese incircunciso? Cuando David se paró frente a Goliat, Goliat era más fuerte, Goliat estaba mejor armado, mejor capacitado, lo superaba en todo. Diga conmigo, lo superaba en todo. Pero David tenía una autoridad que ni todo el ejército israelita tenía, ni Saúl ni nadie. Usted pueda que sea el más pequeño de su familia, pero usted tiene la autoridad para poner quieto a cualquier demonio que se le pare enfrente. Gracias, pero no sé si usted puede decir amén a eso. No seamos cobardes. Llame las cosas que son, que no son, como si fueran. Reclame lo que es suyo. Tome lo que le pertenece. Arrebate lo que el diablo le ha quitado de las manos. Pelee, ejerza carácter. Ay, no, yo le dejo las cosas a Dios, pastor. De esa manera disfrazan la cobardía. No, amado hermano, seamos mansos, pero no mensos. Que se le note la humildad, pero que también se le note el carácter. Cuando un león camina, las hienas se apartan y huyen, porque el león tiene autoridad. ¿Cuándo es valiente la hiena? Cuando anda en el montón. Ahora, un león no necesita manada. León solito, con autoridad de Dios. Recuerda a Pablo y a Silas. Le acabo de predicar de Pablo y Silas cuando cantaron a la medianoche. ¿Recuerda eso? Ellos fueron libres por el Espíritu de Dios. Pero mire lo que pasa. Ponga atención a esto. Pablo y Silas son libres. Dios abre las puertas, suelta las cadenas. Y cuando el carcelero ve lo que está sucediendo, se angustia porque los presos, mire, la bendición suya alcanza a los que le rodean. Porque cuando la cárcel se abrió, todos salieron en guinda, como dicen en mi pueblo. Pero Pablo y Silas, tranquilos, y el carcelero se angustió y dijo: hoy me van a matar a mí porque yo soy el responsable de todos estos presos. Y todos se fueron. Pero Pablo y Silas le dijeron: tranquilo, amigo, aquí estamos nosotros. Nosotros no somos incorrectos. Nosotros estamos aquí y si querés volvernos a encerrar. Y dice la Biblia que platicaron, lo evangelizaron, lo bautizaron, se lo ganaron para Cristo. Y mira lo que sucede, me encanta esto que sucede. Dice que el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, tanto él como los de su casa, en Hechos capítulo 16, 34. Se alegraron porque todos habían creído en Dios. Esa noche, esa madrugada, mientras los demás presos se fueron y huyeron, Pablo y Silas se ganaron una familia para Cristo. Y mire lo que sucede, versículo siguiente, versículo 35. Dice: a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero que soltaran a Pablo y a Silas. Vino una orden, diga conmigo, vino una orden del cielo para que dejaran libre a Pablo y Silas. Y dice la palabra del Señor, versículo 36. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad. Váyanse en paz. Y Pablo, con un carácter de león,
Mira lo que dice, versículo siguiente. Pero Pablo respondió: ellos primero nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, nos metieron a la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a darnos la cara. Diga conmigo: carácter. ¿Por qué usted se va a dejar humillar por un hijo del diablo? ¿Sabe a qué está abocando Pablo ahí? A sus derechos romanos como ciudadano. Usted tiene derecho como ciudadano. Por eso yo le dije a la hermana: vaya a la fiscalía, métalos presos. Pero es que son grandes. ¿Cuál grande? Es más grande el que está con usted que el que está con ellos. Dice que Pablo dijo: ahora nos mandan, después de habernos penqueado, después de habernos azotado, después de habernos humillado, ahora sí, simplemente solo váyanse. No, que vengan ellos a dar la cara. Nosotros somos ciudadanos romanos. Entonces, dice la Biblia, fueron a la cárcel. Los funcionarios, los altos funcionarios, tuvieron que ir a la cárcel y se disculparon con ellos. Y después de haberse disculpado con ellos, los sacaron de ahí y les suplicaron que salieran de la ciudad y no le contaran a nadie. Permítame decirle que Pablo conocía su identidad y sabía que lo que habían sufrido era una injusticia. ¿Cuántas injusticias has recibido tú? Pachito estaba el río. ¿Cuánta humillación has recibido tú? ¿Cuánta injusticia has recibido tú? Y te has quedado callado. Te felicito. Dentro de tu corazón has dicho: le dejo las cosas a Dios. Pero a veces ejercemos mal las cosas porque cuando tenemos que reaccionar, no reaccionamos. Y cuando tenemos que callar, abrimos la boca. Hay mucha gente que en la casa se va a desquitar con los hipotes. ¿Qué culpa tienen los hipotes? A la casa vienen a sacar toda la frustración que tienen por el maltrato laboral que sufren. ¿Qué culpa tienen sus hijos? No tergiverse las cosas. El que conoce su identidad no se deja tratar como esclavo. Diga conmigo: el que conoce su identidad no se deja tratar como esclavo. Usted es hijo de Dios. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres hijo de Dios. Dios no te llamó a ser alfombra de nadie. Te llamó a ser linaje. Te llamó a ser heredero. Te llamó a ser hijo, escogido. Diga conmigo: escogido. Sea humilde, pero no se deje abusar. Jesús no se defendió por orgullo. Quiero dejarle claro esto esta mañana. Jesús no se defendió por orgullo. Él defendió su integridad. Habrán ocasiones en las que usted tendrá que poner la otra mejilla, pero habrán ocasiones en las que usted va a tener que ejercer su integridad. Defender su integridad. Decir: no, hasta aquí, o sea. Basta ya de dejarte de humillar. Usa tu herencia, usa lo que te pertenece. Hay momentos en los que hay que quedarse callado, pero hay momentos en los que hay que hablar. ¿Me está entendiendo esto?
maltratos físicos, golpes, humillaciones, deslealtad, cuánta cosa hay. Y hay pastores aconsejándole a muchas mujeres: aguanta, hermana, la va a matar. La va a matar. No aguante. Tópelo en la procuraduría. Tópelo en la fiscalía. Allá es donde lloran los machitos. Estamos equivocados. Nos han enseñado un evangelio muy menso. Cuando logremos entender esto con sabiduría, cambiarás tu historia por completo. Caminarás diferente. Entenderás diferente. Serás diferente. No sé si usted me está entendiendo esto. Y esto reafirmó dentro de mi corazón, a mí en lo personal, me reafirmó muchas cosas de las cuales yo tenía cierto temor. Yo no sabía muchas veces si mi carácter a veces lo hacía de mala manera, pero muy dentro de mí siempre supe que como hijo de Dios nadie me puede pisotear. Nadie te puede pisotear. Si yo le contara muchos testimonios, yo he vivido muchos testimonios. Mi esposa también, que hoy se durmió para este culto, porque como ganó su aliancita con sus 15 jugadores. Gracias. Así que ella estaba feliz. Entonces, pero con mi esposa hemos vivido muchas cosas. Sobre todo uno como empresario. ¿Cuántos empresarios hay aquí? A veces uno como empresario le toca luchar contra injusticias, contra burocracias, contra corrupción enquistada en muchos lugares. Te tienen envidia y te quieren destruir porque sí, pues. Porque no soportan verte bendecido. Porque no soportan verte crecer. ¿Por qué no? Y si no tuvieras cobertura espiritual, hace rato te hubieran comido las carnes. Si lo que te tiene de pie aquí es que el ángel de Jehová ha peleado por ti. El ángel de Jehová ha detenido. Hace un tiempo atrás se levantó un espíritu satánico a querer dañarnos fuertemente en nuestro negocio. Una mujer tras un puesto político se levantó fuertemente, directo, a dañar directo, a hacer cosas totalmente descaradas. Hay gente descarada, hermano. Hay gente descarada que el odio que te tienen no lo disfrazan. Y se fue patada al pecho. Nosotros nos pusimos a orar. Pero también buscamos nuestro abogado, fuimos, ejercimos nuestros derechos, nos paramos ahí, la veía cara a cara y peleamos. Pelea por lo que es suyo. Ore en la intimidad, pero salga a la batalla y dé la cara. Fuimos. Y estando en esa batalla, una profeta nos llamó por teléfono y nos dijo: dice Dios, escuche esto,
dice Dios que la batalla que están enfrentando no es de ustedes, es de Él. Y a esa mujer, la profeta, no sabía nada la profeta. Dice, a esa mujer la quitan. Y no solo la quitan, sino que Dios le manda juicio. Hermano, Dios nos dio la victoria. Y días después, las dos cosas que la profeta dijo se cumplieron. Con una carta de despido y con una muerte dolorosa. Nunca toques al ungido de Jehová. Ay de aquel que quiera hacer tropezar a uno de mis hijitos. Y ahí, en esa palabra, hijitos, entra usted y entro yo. Nadie te tocará. Nadie tocará a tus hijos. Manténgase firme. Sígase congregando. Ore a Dios. Sea leal y obediente al Señor. Llénese del Espíritu. Sea un adorador. Clame, 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 clame. Clame por sus hijos. Clame por su casa. Clame por su familia. Clame por lo que le pertenece. Porque el diablo no le va a robar lo suyo. En plena peregrinación a la tierra prometida, un hombre muy adinerado, muy poderoso, muy rico, llamado Zelofehad o Zelofehad, tenía 5 hijas. Diga conmigo, 5 hijas. La ley decía que los únicos que podían heredar cuando un padre moría eran varones, hijo varón. Este hombre no había tenido la dicha de tener varones, solo tenía un harén de hijas. Y dice la Biblia que un día Zelofehad murió. Y cuando murió, toda la heredad, toda la riqueza, ¿alguien me está entendiendo esto? Toda la riqueza se las tenían que quitar según la ley se la tenían que quitar y repartir a otra gente que nada que ver, y las hijas quedaban desprotegidas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3 de número 27: nuestro padre murió, dijeron ellas. Escúcheme esto, porque cuando ellas se dieron cuenta que la heredad que les pertenecía se les iba a ser quitada según la ley terrenal, se les iba a ser quitada, ellas fueron, en el versículo 2, ponme el versículo 2 mejor, primero. En el versículo 2 dice que entraron al tabernáculo de reunión, entraron al templo, fueron a la iglesia. Lo que hoy usted está haciendo es el primer paso para que Dios le devuelva lo que es suyo. Siempre venga a la iglesia y presente su demanda. Es aquí. No es en el Starbucks. Es aquí. Es aquí. Venga a pelear aquí. Aquí estoy, Señor. Ya viste que esa pelangocha me anda haciendo la guerra. Aquí estoy, Padre. Yo soy tu hija. Yo soy tu hijo, Señor. Dice que entonces estas chicas, me encantan estas chicas, 5 muchachitas, dice que fueron a la tienda, al tabernáculo de reunión, a hablar con Moisés y a hablar con el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Fueron y se presentaron. Yo quiero ver a esas 5 mujeres poniéndose de acuerdo, 5 hermanitas poniéndose de acuerdo. ¿Y por qué nos van a dejar sin nada? No, pero es que la ley dice, ¿cuál ley?
Pues nosotros podemos cambiar la ley. Tenemos derecho. ¿Y qué hacen? Vamos al templo. Hablemos con el sacerdote. Hagamos lo que nos toca a nosotros. Hay cosas que le tocan a usted, hay cosas que le tocan a Dios. Lo que le toca a usted, hágalo. Muévase. Mañana lunes vaya y muévase. Firme documentos, establezca su derecho. Haga lo que a usted le toca. Esta es una confirmación para alguien esta mañana. Ay, Señor, bendíceme. Levántese de mañana, trabaje. Dios no bendice haraganes. Dios bendice gente que se para en la brecha. Entonces ellas expusieron lo que estaban pasando. Dice, nuestro padre murió, versículo 3, sin dejar hijos varones. Pero no por haber, mi padre no murió porque fue un rebelde junto con Coré. Mi padre murió de forma natural, por su propio pecado. Ahora, mi padre será borrado. El nombre de nuestro padre será borrado de la historia por no haber dejado hijos varones. Permítame, nosotros somos sus hijas. Somos 5. Dennos pues la heredad que como parientes nos pertenece. Y fueron y pelearon por su heredad. ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu derecho? ¿Cuál es tu territorio? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Tú sabes lo que Dios te ha dado? ¿Tú sabes cuál es tu tierra prometida? ¿Por qué vas a permitir que se te sea quitado sin pelear? Dice que nosotras somos sus hijas, dénosla pues lo que nos pertenece por heredad. Y Moisés vino, recibió la demanda, diga conmigo, recibió la demanda y la presentó al Señor. Cada vez que usted venga aquí con una demanda y usted venga aquí al templo y usted diga, Señor, estoy atravesando esta injusticia, yo quiero que usted sepa que usted tiene un Dios justo. Aunque la ley diga lo que diga. Porque las leyes a veces, todas estas leyes son hechas por hombres pecaminosos, borrachos las hicieron. Pero lo espiritual vence lo terrenal. Eso es como cuando el médico dice, ya no hay nada que hacer, aquí solo Dios. ¿Se acuerdan del cuñado de mi esposa? Que le dieron 5 o 6 balazos. Se lo conté hace poco. Si usted no sabe es porque no se congrega. ¿Se acuerdan? Les dije. La madrugada le metieron 6 balazos. Y mi esposa yo estaba preparando mi mensaje. Mi esposa llegó a mi cuarto y me dijo, pasó esto. Y yo me puse a orar y pasó algo en específico. Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a contar solo porque a ustedes les gusta el chambre. Él y yo nunca nos llevamos. El esposo de la hermana de mi esposa, o sea, concuño se llama eso, ¿no? Pero nunca nos llevamos, porque él siempre fue bastante borracho, muy borracho. Y en una ocasión, él estaba golpeando a su esposa, y cuando yo vi eso no me gustó y me metí. Él tenía una navaja en su mano. Y yo, como todo un Navy SEAL, ya tú sabes, no iba a permitir que la cuchillara. Entonces le agarré la mano, ¿verdad? Le hice la doble Wilson. Gracias. Le hice la doble Wilson y ¿cómo se llaman las otras? La doble Nelson. Era doble Nelson. Es que yo se la hice en inglés.
y le quité la navaja. Y no permití, y eso hizo que nunca nos lleváramos. Siempre él por un lado y yo por otro lado. Cosas raras por ahí que pasan en las familias. Nunca nos faltamos el respeto ahí, pero siempre estábamos a lo mejor en la misma casa, pero él por allá y yo por acá. Ese día que mi esposa me dijo, mira, pasó esto, yo estaba haciendo un mensaje, estaba escribiendo un mensaje, yo me puse a orar y estando llorando me quebranté. Hasta yo decir, ¿por qué estoy llorando por este desgraciado, Señor? ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Por qué? Y usted dice, cálmate, hombre, ¿ya? Pero el Espíritu Santo me quebrantó y comencé a llorar. ¿Y sabe qué hice yo cuando lloré? Lo perdoné. Y Dios me dijo, guardaste algo ahí en tu corazón. Fíjese cómo es el Señor. Nadie lo sabe esto, ni mi esposo. Lo estoy contando ahorita, a las 10 no lo cuento. Me quebranté, lo perdoné y le dije, Señor, levántalo. Dale una oportunidad. Yo creo que este hombre puede predicar la palabra y puede testificar de dónde tú lo sacaste. Y el Señor me mostró que él entró al túnel, vio cosas terribles y Dios lo devolvió. Y ahí está Vivito, fuera de peligro, comiendo usted. ¿Usted cree que no tenemos un Dios poderoso? Déjeme decirle que lo que usted pide en oración, Dios se lo dará. Dice, Moisés vino y le presentó el caso al Señor. Venga aquí, presente su caso. Búsquelo en lo secreto, y lo que usted busque en lo secreto, Dios se lo recompensará en público. Vamos, denle un aplauso al Señor esta mañana. Hay cosas que te pertenecen. Hay cosas que tú tienes que arrebatar. Hay una alabanza que se llama arrebato. A mí me encantan los eventos de mujeres. Me gozo. Usted sabe, el ministerio más grande de esta iglesia, solteronas de altar. Ese es un ministerio con alcance bárbaro. No hay nada más impactante que ver una solterona de altar cantando arrebato. Solo cuando usted sabe que le falta lo que usted quiere. Arrebato ese hombre, Señor. Es mío, ese hombre es mío. Y hacen una mezcla entre arrebato y ese hombre es mío. A partir de ahora, usted, cuando venga a mujeres de altar, usted arrebate lo suyo. Estas mujeres no se quedaron. Bueno, la ley dice que no nos pertenece nada. ¿Y qué hacemos? Torteemos, vendamos charamusca. Ni modo. ¿Qué se va a hacer? Esas palabras no son las palabras de un hijo de Dios. El hijo de Dios pelea por lo que es suyo. Dice que Moisés presentó el caso del Señor, y como nosotros tenemos un juez justo. Amado, cuando usted presente un caso, si usted tiene la razón y tiene el respaldo de Dios, usted ganará ese caso.
Y dice la palabra del Señor, versículo 7, me encanta versículo 7, ya. Vamos a dejar el relajo y vamos a ir a la palabra. Lo que piden las hijas de Zelofead, dice que Dios le contestó a Moisés. Escuche esto, Moisés lleva la demanda a Dios. Y Dios le contesta a Moisés. Y Dios le dice, hijo, lo que piden las hijas de Zelofead es algo justo. Así que debes darle la propiedad que a ella les pertenece. Traspásale a ellas la heredad de su padre. Yo me imagino que fuera del templo ellas estaban clamando. Ellas estaban, Padre, en el nombre de Jesús, eso es nuestro ahora, arrebátalo, arrebátalo. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y Dios diciendo, es de ellas. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Porque aunque haya injusticia en esta tierra, pero cuando el cielo dice la puerta se abre, la puerta se abre. Vamos, alabe la gloria de Dios esta mañana. Y los valientes, los mansos pero no mensos, fueron destinados para cambiar la historia. Tú fuiste destinado para cambiar la historia. De ti en adelante, la familia es otra. No sé lo que hicieron los viejos de atrás, pero de mí en adelante, diga su apellido, de mí en adelante la familia tal es diferente. Dice la palabra del Señor, versículo 8. Además, Dios hizo una enmienda a la ley. Gracias a 5 valientes. Gracias a la demanda que tú pongas, cambiarás la historia de tus hijos. Dice que Dios le dijo a Moisés, además quiero hacer una enmienda a la ley. Esa ley está mala. Diles a todos los israelitas que a partir de hoy, cuando un hombre muera sin dejar hijos varones, la heredad se le traspasará a sus hijas mujeres. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Estas muchachas no sucumbieron ante la injusticia. Estas muchachas no dijeron ni modo, dejémosle las cosas a Dios. No, ellas fueron al templo, exigieron sus derechos. No permitieron que una ley humana les robara lo que tenía su nombre y su apellido. El diablo quizá te ha robado mucho. ¿Cuántas cosas te ha robado el diablo? Y tú te has quedado callado. Has estado pasivo, sin pelear por lo que es tuyo. Y es aquí hoy que Dios te devolverá todo. Hay un fuego dentro de ti esta mañana. Al escuchar este mensaje, ¿por qué no expones tus derechos? Esposa, ¿por qué no expones tus derechos? Mamá, papá, ¿por qué no expones tus derechos? Empresario, ¿por qué no expones tus derechos? Hijo de Dios, ¿por qué no expones tus derechos? Satanás está equivocado. Él es el padre de toda mentira. Dice la Biblia que él es el ladrón. Este es el momento en el que usted le diga al diablo: te equivocaste conmigo, Satanás. Seguiré siendo manso, pero no seré menso. Devuélveme mis finanzas. Devuélveme mis finanzas. Devuélveme mi salud. Devuélveme a mis hijos. Devuelve a mi casa la paz.
Devuelve el gozo. Devuélveme mi matrimonio. No seas un cobarde. Hoy, esta mañana, tú puedes exigir en el Espíritu que todo lo que se te ha sido robado por tener una actitud disfrazada de humildad, cuando ha sido que te has quedado acomodado. Pero hoy el Espíritu Santo te sacude y te dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres tú el que tienes que activarte, levantar tu rostro. Eres mi hijo. Eres el David delante de Goliat. Eres la Débora de tu casa. Exponga al Señor esta mañana tu caso y Dios te responderá. Dios te responderá, porque tenemos un Dios justo. Hoy Dios quiere levantar a sus hijos con corazones mansos. Sobre todo hijos que están aquí con corazones mansos. Hay gente mansa, muy mansa. Su familia los ha pisoteado, sus vecinos los pisotean, todo el mundo los pisotea. Te han humillado, te han robado, te han ofendido, te han bofeteado. Y tú no naciste para ser destruido. Tú no naciste para ser la víctima de abusivos y tóxicos. Jesús nos enseñó a amar y a perdonar, pero también nos enseñó a tener carácter. Si no, recuerde cuando Jesús entró al templo con un látigo en la mano. ¿Le has preguntado a Dios: ¿qué hago, Señor? ¿Le has preguntado: ¿qué hago, Señor? ¿Le dejo las cosas a Dios? ¿Sigo aguantando? No. Hoy Dios te dice: hijo, hija, ejerza su derecho, dese su lugar. Aquí está la respuesta que estabas necesitando y que le habías dicho a Dios: respóndeme, Señor, ¿qué debo de hacer? Yo te invito esta mañana a poner en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios, esta mañana, tu causa. Y te aseguro, de cierto te digo, que se hará justicia contigo. Y el que se ha atrevido a hacerte la guerra, el que te quiere ver destruido, el que ha levantado su dedo en contra tuya, el que se ha llenado la boca para dañarte, para injuriarte, para ofenderte, para burlarse, con tus ojos mirarás la recompensa de esos impíos. Usted es un hijo de Dios. Usted es un príncipe. Usted es un heredero. Yo quiero que esta mañana todos aquellos que tienen causas que poner delante de Dios se pongan sobre sus pies.